Voy a presentarles entonces, como corresponde, a la magíster y especialista en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, Rebeca Anijovic. Rebeca es docente de posgrado de Constructivismo y Educación en la Flaxo, es docente de grado y posgrado en la Universidad de San Andrés, es asesora pedagógica internacional, coautora de varias publicaciones. De todas maneras, yo además les querría decir que lograr que viniera fue casi, viste que casi que te empujé, ¿no? Es decir, la empujé directamente, porque realmente este curso, como ya le dijimos, ya saben ustedes, se viene trabajando desde hace 3 o 4 meses, pero aunque ustedes no lo crean, 3 o 4 meses para lograr que un experto internacional venga y no tenga ya todo absolutamente ocupado el resto del año, es muy difícil. Y ella ya lo tenía ocupado, pero Montevideo tiene algo, ¿no es cierto? Y logramos que viniera. Cuando yo le pregunté, habla de lo que te parece, les expliqué quiénes eran ustedes, les mandé largos mails explicando qué es un ascriptor, sobre todo en secundaria, porque tú tienes bastante experiencia aquí de trabajar a nivel de primaria, ¿no? Pero no de nivel medio, de secundaria YouTube. Entonces, bueno, se empezó a entusiasmar con el asunto y finalmente el título de su ponencia está allí, la retroalimentación formativa en los procesos de acompañamiento. Es realmente un orgullo y un honor tenerte aquí. Bueno, buen día y gracias por la invitación. Me trajo la lluvia, no, o sea, no me empujó, me trajo la lluvia, pero la verdad es que no por mala voluntad, a mí me encantan estos espacios, sino que de verdad que por suerte hay muchos programas de formación de formadores en Latinoamérica y es un tema que está todo el tiempo revisándose, la formación docente inicial, el acompañamiento de los docentes, así que para mí es un placer trabajar con estos temas. Les cuento qué pensé, porque así como recién lo acaba de describir, me dijo, habla de lo que quieras. Y vieron que a nosotros nos pasa como docente, cuando te dicen podés dar cualquier cosa, es como la hoja en blanco y uno dice, ¿y qué? ¿Y por dónde? Bueno, entonces hice un recorte de algunos aspectos que espero que les sean útiles y seguramente al final del PowerPoint hay bibliografía y también dejo mi correo, si quieren algún material que está en mi computadora lo podemos compartir, no hay problema. Pero elegí, si ven acá, 4 focos, espero que lleguemos a los 4, pero si no, por lo menos 3. El primero es hacer algún encuadre teórico sobre el tema de las prácticas, digamos, cómo se definen hoy, cuáles son los problemas, cuáles son las cuestiones que abordamos cuando pensamos en las prácticas. El segundo componente, el componente de acompañamiento, y el punto de partida para mí en el acompañamiento es trabajar algunas tensiones que se producen, que se las puse en forma de preguntas y que escuchando que ustedes tienen que tomar alguna pregunta, digamos, para producir su trabajo final. Digo, son algunas de esas preguntas tal vez les puedan servir porque son preguntas justamente de las tensiones entre, en el ejemplo que daban antes, si le hago la tarea en lugar del practicante o le digo hace lo que quiera, si no lo acompaño. Bueno, hay una cantidad, digamos, de tensiones que muchos especialistas reconocen como tensiones en este acompañamiento. Y dentro del acompañamiento, que también es como un mundo de temas, elegí un tema que es el tema de la retroalimentación o feedback, como uno de los elementos del acompañamiento, no es el único, pero me parece que es un tema nodal que por un lado tiene que ver con lo vincular, pero por otro lado tiene que ver con lo que la investigación sobre el tema de retroalimentación nos muestra hoy desde el campo de la evaluación, que cuanto mejor retroalimentaciones damos, y esto tiene que ver con el concepto de retroalimentación o feedback formativo, cómo esto impacta en el aprendizaje. Y esta definición está pensada tanto para el aprendizaje de un alumno de primaria, de secundaria, de la universidad, como en la formación docente. Entonces, voy a tomar en particular dentro del acompañamiento el tema del feedback formativo. Y para que no sea solamente, digo, discursivo y teórico, incluí protocolos que son herramientas que toma el feedback formativo
y que me parece que ahí hay un montón de ejemplos que les pueden servir para estas conversaciones que ustedes pueden iniciar con los futuros docentes, porque lo que tiene el protocolo, que después les voy a mostrar ejemplos, es definido como una especie de red de conversaciones organizada que pretende en poquito tiempo, porque justamente no nos sobra tiempo de trabajo, en poco tiempo hacer ese trabajo de feedback con el practicante. Entonces, traje algunos ejemplos que me parece que les pueden ser útiles. Y si nos alcanza el tiempo, querría tomar algún aspecto en particular del tema de los saberes, que tiene que ver con la apropiación de los saberes, en este caso, digamos, de los futuros docentes, y una suerte de clasificación de distintos tipos de saberes, porque en particular, como la práctica, claramente, como recién decían, es muy difícil de cambiar, hay un tipo de saberes que en general se los identifica como saberes obturantes, ¿no? Aquellos saberes que son, les diría, en algún lugar prejuiciosos o en otro lugar, digo, podríamos mirarlos ideológicamente como tener esos saberes previos, venir con esos saberes previos, obtura la posibilidad de mirar la práctica desde otra perspectiva. Entonces, si nos alcanza el tiempo, llegaremos al violeta, y si no, quedará en el PowerPoint el violeta, ¿está bien? Si a mí me gusta dialogar, pero sé que tenemos poco tiempo, son muchos, pero si quieren preguntar en el medio de, solamente levanten la mano, griten o hagan algún gesto y no manden mail porque no estoy dada de alta yo en la plataforma, pero digo, pregunten. Y lo primero, me parece que encuadrar esto en el concepto de enseñanza, porque el eje de esta formación tiene que ver en formar gente para enseñar. Y a mí particularmente me gusta una definición de Gloria Edelstein, seguramente ustedes leyeron algo, pero Gloria tiene un precioso libro de Paidós, bien, de formarse. Yo les puedo decir tapa blanca con algunos colores. Y Gloria define la enseñanza, hay muchas maneras de definir la enseñanza, pero a mí me parece que esta idea, primero, de que la enseñanza es compleja. Y entonces nosotros estamos ayudando a formar futuros docentes para una tarea que es, pero por favor, que es bien compleja y que justamente porque es bien compleja es que tenemos que mirarlas desde tanta cantidad de perspectivas y tenemos que pensar cómo formamos a alguien en una tarea que no es una tarea lineal, que no es una tarea de te enseño este contenido disciplinar, vas y lo enseñás, sino entran una cantidad de variables que complejizan la tarea. Escenarios singulares, ustedes saben muy bien de la experiencia, yo enseño en un curso y uso una planificación y un recurso y me sale bien y voy al curso de al lado y hago exactamente lo mismo y me sale exactamente mal. Claramente, los contextos, las dinámicas de los grupos, el vínculo entre el docente y el alumno, las instituciones, digamos, por eso los definimos como escenarios singulares. Obviamente, puestos en contexto, no es lo mismo una escuela en Montevideo, en determinada zona, que en Atlántida, o una escuela rural, o una escuela técnica. Bueno, los contextos, desde todo punto de vista social, económico, político, determinan también modalidades diferentes. Que obviamente todo esto impacta en la vida cotidiana, con lo cual no estamos enseñándole a un docente solamente a enseñar biología. Le estamos enseñando a enseñar biología en toda esa mirada de contexto. Por supuesto, con tensiones y contradicciones, como dice ahí, que muchas veces, y esta es la preocupación mayor que nosotros tenemos, por lo menos en el campo de la formación, es que no se nos corra el eje de la tarea. Las escuelas, sobre todo en Latinoamérica, en los últimos años, vienen discutiendo este tema. Escuelas sobre todo en zonas vulnerables, donde la pregunta es si la escuela se ha transformado en un lugar asistencial y entonces qué pasa con el aprendizaje.
que parece que se corriera el eje, ¿no? Entonces a la escuela se viene para hacer contenido, para alimentarlo, para enseñarle algunas cuestiones básicas, y la pregunta es ¿dónde queda el eje de la enseñanza? Y entonces, ¿cómo desde la formación, digo, teniendo en consideración todas estas ideas del contexto planteadas, cómo no correr el eje que es venimos para enseñar? Algo parecido pasa con la evaluación, que muchas veces, y esto es un tema muy investigado en el campo de la evaluación, como muchas veces la evaluación corre el eje de la enseñanza y se enseña se los prepara para dar los exámenes, y entonces la enseñanza se convierte en la preparación para el examen, ¿no? Corriéndose también el eje de la enseñanza. Entonces, la primera preocupación es entender desde qué posición de definición de enseñanza nos ubicamos. Obviamente yo les planteo esta sabiendo que no es la única y que hay muchas maneras de mirar la enseñanza. En el mismo texto, Gloria toma dentro del campo de la enseñanza algo sobre la práctica docente, que me parecía que le agrega, digamos, es bastante similar a lo que habla de la enseñanza, pero le agrega el tema de pronunciamientos pedagógicos, políticos y éticos, ¿no? Y esto no es menor, porque la formación de los futuros docentes claramente no es una formación ni solo disciplinar, ni solo técnica, ni solo instrumental en términos de cómo enseñar, sino también tiene una cantidad de... Ustedes seguramente leyeron en algún momento un viejo texto de Festemacher, donde él define lo que es la buena enseñanza, ¿no? Y una de las cosas que dice es una enseñanza moralmente buena. Y nosotros usamos muchas veces, no sé si la vieron o no, pero un pedacito de la película Nueve Reinas, no sé si se acuerdan haberla visto, de Darín enseñándole a robar, enseñándole en realidad a engañar a Gastón Pauls, y una de esas escenas nosotros la usamos mucho con futuros docentes, discutiendo con ellos si esa enseñanza que hace en ese momento, en un ámbito no formal, que hace Darín, podríamos considerar una enseñanza exitosa de acuerdo a la descripción que hace Festemacher. Y entonces los alumnos discuten y dicen sí, porque tenía un objetivo, tenía claramente un modo en que él le enseñó cómo engañar, y el alumno aprende porque logra engañar. Bueno, efectivamente exitosa, entonces viene la discusión si es moralmente buena enseñar a robar, ¿no? Y entonces me parece que también hay una dimensión de la enseñanza y obviamente de las prácticas de enseñanza que también tienen esta dimensión ética. Bueno, vale cualquier cosa, cualquier medio vale para llegar a que finalmente aprendan los chicos. Bueno, y en eso, digo, como recursos hay un montón de películas donde vemos esas escenas, ¿no? Una de las últimas, seguramente la vieron, Whiplash, de un chico que toca violín, batería. Y cualquier medio, ¿no?, para llegar a que sea un baterista exitoso. Bueno, digo como ejemplo de que todo el tiempo este tema de lo moralmente bueno está presente. Cuando empezamos a pensar en el análisis de las prácticas, tenemos algunos problemas. Miren, uno de los problemas más comunes que encontramos en el análisis de las prácticas es que es difícil a veces conceptualizarlas, es difícil ligar la práctica a algún concepto teórico, y las razones porque son difíciles a veces de conceptualizar básicamente son dos, porque por un lado muchas veces uno le pide a un futuro docente que cuente cómo fue su clase, cómo fue su práctica, y se hace un relato, hay una narración. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con ese relato? Que es generalmente anecdótico, ¿está bien? Que está lleno de eventos y hechos que sucedieron en la clase, y lo que dijo un alumno, y lo que pasó, y qué pasó con el que el proyector no andaba. O sea, lleno de relatos anecdóticos, y uno tiene que de ese relato
construir un saber sobre eso que sucedió. Y no tan fácilmente se puede articular. Por eso hay un trabajo interesante de tutores, adscriptores, formadores en distintos países, de tratar de ayudar a que esa práctica, que tiene una narración, y es muy importante esa narración, pueda pensarse esa narración. Y pensarse implica no solamente el relato anecdótico, sino la conexión con conceptos teóricos que le permitan entender lo que sucedió, que ese relato pueda ser mirado desde múltiples perspectivas, no en términos de si está bien o está mal, sino qué otras opciones, si sucedió esto en la clase, qué otras opciones podían haber sucedido, cómo se puede pensar esto de otra manera, en lugar de pensar si está bien o está mal. Y la segunda dificultad para analizar las prácticas es porque son inéditas. Ese relato es único, no hay dos relatos iguales. Entonces, el ejercicio que tiene que hacer un formador, un tutor, un adscriptor, es poder tomar ese relato, que no hay otro relato anterior igual que el del cual uno podría decir, me uso el relato anterior porque es igual a este. Son historias diferentes, son modos de relatar diferentes, son historias diferentes. Entonces, nosotros cuando pensamos el sentido del análisis de las prácticas, básicamente encontramos tres sentidos para analizar las prácticas. Uno en términos de formación, claramente, o sea, el análisis de la práctica tiene que ver con ayudar a ese futuro docente a formarse como docente. También a mejorar lo que hace. Mejorar en términos no de bien o mal, sino de mejorar en términos de revisar lo que hace y pensar qué otras posibilidades se abren. Y tercero, en términos de investigación. Son las tres funciones por las cuales uno, diría, define el sentido de analizar las prácticas. Incluyo la investigación no pensando en investigadores, incluyo la investigación en términos de los docentes investigando sobre su propia práctica, los docentes generando conocimientos para salir de esta decisión que los conocimientos teóricos los definen los académicos en una oficina investigando y el docente ejecuta o el docente hace. Nosotros sabemos que todos los que están acá son docentes, yo también, producimos conocimientos cuando estamos enseñando. Conocimientos que no tienen la categoría de conocimiento académico reconocido, legitimado, pero producimos saberes acerca de qué se enseña, cómo se enseña, qué produce mejor efecto y qué no. Claramente, si solamente lo dejo en mi cabeza, no emerge como un conocimiento, pero si hay comunidades de aprendizaje, si hay grupos de tutores, si esto empieza a socializarse, circular, se discute, se conecta con las teorías, nosotros también somos investigadores de nuestra propia práctica. Y desde esa perspectiva miraría las prácticas. Yo este año estoy trabajando en formación docente, o sea, en el IPA, y hay una materia en cuarto año que se llama Taller de Reflexión Didáctica, en que justamente el objetivo de la materia es hacer que los practicantes en su último año hagan una práctica reflexiva, apuntando justamente a narrar, observar lo que pasa en sus clases, buscar un emergente, algo que les resulte complejo de resolver. Bueno, entonces apoyados en la teoría, digamos, se hace un poco también el comentario con los compañeros y el docente, que en este caso soy yo, en clase, se busca soluciones para ir mejorando y siguen anotando y viendo la evolución del proceso. Entonces, ellos lo que van haciendo es una especie también de portfolio en el cual ellos van narrando todas sus experiencias con los alumnos, sus problemáticas, cómo lo van resolviendo, etcétera, etcétera. Fantástico, me parece que eso es investigar la propia práctica, ¿no? ¿Qué cosas suceden cuando un practicante va a iniciar su práctica, ¿no? Algunos fenómenos que nos interesa para pensar después en el acompañamiento. Representaciones sobre la práctica, o sea, ese futuro docente
tiene una representación sobre esa práctica que va a hacer, sobre cómo él supone que va a ejercer el rol, sobre las cosas que lo asustan, sobre las cosas que va a encontrar, ¿sí? Y son representaciones que no necesariamente coinciden después con la realidad. Tiene un objetivo, digo, que va más allá de la planificación de esa clase, tiene un objetivo en términos de su formación, tiene un plan, tiene criterios explícitos de evaluación, pero también implícitos, ¿está bien? Nosotros le podemos dar, y seguramente ustedes le dan, una lista de criterios con los que va a ser evaluado, pero hay criterios de los que se llaman criterios implícitos, que es la construcción que él hizo de que es un buen docente, fruto de sus experiencias como alumno y de los modelos docentes que tuvo. Y eso, ustedes saben, está súper estudiado cómo las autobiografías impactan en la formación, el poco peso que tiene en la historia de la formación docente el tránsito por la formación académica, digamos, está lleno de investigaciones, vieron, mostrando que pasan por un proceso de formación en un profesorado o en la universidad y cuando egresan vuelven a sus modelos más primitivos, ¿no? Y toda la pregunta es, ¿para qué pasó 4 años, 3 años, 5 años en esta formación si después hace lo que hicieron con él o lo contrario de lo que hicieron con él o el modelo de profesor que quiso ser cuando vio a su profesor de matemática en 3er año, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos funcionan como criterios implícitos y es muy trabajoso y se hace, pero digo, es muy trabajoso poner eso sobre la mesa, dar vueltas sobre eso, desarmar, ¿no? Deconstruir un saber que tienen acumulado de muchos años de experiencia. Y que es de las pocas profesiones que ocurren esto, ¿está bien? Uno diría, si uno se formara como médico, para que le suceda eso tendría que ser paciente toda su vida, paciente no de paciencia, ¿no? Paciencia, y haber sido, por ejemplo, operado 14 millones de veces, ¿no? Y los arquitectos lo mismo, o sea, no sucede. Con esta profesión sí sucede eso, y sucede otro fenómeno más además, que todo el mundo opina sobre qué es un buen docente y qué no es un buen docente, y cómo debería enseñar. Y yo digo, ¿a ustedes se les ocurriría ir al cirujano y decirle, mire, no me opere por acá, opéreme por allá, no use esta técnica, mejor use el láser, ¿no? No es un saber que nosotros, bueno, pero sobre la docencia los padres dicen, el docente es así, asá, tendría que, no sé por qué no hace esto, ¿no? Con lo cual es una profesión muy particular en ese sentido. Todo el mundo opina sobre eso y sobre fútbol, son como los dos temas, ¿está bien? Todos son directores técnicos y dicen cómo debería jugar la selección, qué debería hacer, bueno, como si fueran expertos en fútbol. Con la docencia pasa esto, la gente opina solo por el hecho de haber sido alumnos del sistema. Y entonces aparecen estas demandas de maestros como eran mis maestros, como a la escuela que yo iba, ya no es más la escuela como a la que yo iba antes, ¿no? Se perdió esto, se perdió aquello, una mirada bastante nostálgica y melancólica de la escuela que ya no es, obviamente. Mucha emocionalidad. Los practicantes en sus prácticas tienen un desborde de emocionalidad, ¿está bien? Puse ahí sufrimiento y placer, enojo, alegría, tristeza, todos los sentimientos que despiertan la escena de prácticas, escenas de pánico, o sea, la verdad que podríamos agarrar una galería de emociones y ver cómo van transitando en todas ellas. Y obviamente una intención, a veces no tan sistemática, pero que uno la puede convertir en sistemática, de pensar sobre lo que estoy haciendo. Todo el movimiento que hay en el mundo hoy sobre reflexión sobre la práctica está virando al concepto de práctica reflexiva en lugar de reflexión sobre la práctica, entendiendo que es una práctica que solo es reflexiva en la medida que es sistemática. Si es esporádica o espasmódica,
no se constituye como práctica reflexiva. Entonces hoy toda la investigación en el campo de la práctica reflexiva tiene una fuerte, digamos, connotación en términos de que solo podríamos hablar de práctica reflexiva si es sistemática, si se sostiene en el tiempo, además de otros componentes. Estos docentes, estos futuros docentes vienen con mucha experiencia previa. Y estas experiencias previas, como decíamos recién, son en muchos casos favorecedores para poder conversar sobre la futura profesión, pero también muchas veces obturan esta posibilidad. Y vienen con algunos esquemas que intentan sostener en sus propias prácticas y nosotros tratamos de que las cambien, ¿no? Y tratamos que las cambien hablándoles, diciéndoles con palabras bonitas que estaría bueno, ¿no? Bueno, y claramente no se cambia por mantener una conversación, o en todo caso no alcanza la conversación. Necesitamos de otras estrategias, de otros dispositivos para generar algún cambio. Y obviamente también, al mismo tiempo que digo esto, que vienen con experiencias anteriores que necesitamos cambiar, digo, también vienen con cosas valiosas que tenemos que oír y recuperar. Sobre todo generaciones jóvenes que hoy piensan que aprender es distinto a como nosotros definimos el aprendizaje. Si ustedes toman algunos fenómenos, miren, muy concretos, por ejemplo, prestar atención. No hacen lectura lineal de arriba para abajo como nosotros estamos, digo, por lo menos los más grandes, digo. Y entonces escucharlos en sus modos de aprender es un elemento muy valioso, porque claramente van a entrar en contradicción con la manera en que nosotros fuimos enseñados, con la manera que nosotros enseñamos y aprendimos. Y digo como esto, muchos otros ejemplos desde la tecnología, digamos, como componente innovador en los últimos años, pero que esto lleva a modos diferentes de leer, modos diferentes de aprender, modos diferentes de trabajar con las imágenes, con lo cual necesitamos también reconocer lo que ellos traen y entrar en diálogo entre lo que traen y es legítimo reconocer y aquello que traen que necesitamos revisar, reconceptualizar y mejorar. No sé si acá sucede, pero en mi país y en muchos otros que conozco, están muy interesados los futuros docentes en las cosas prácticas, en las recetas, en las técnicas, ¿no? En cómo se hace, cómo se enseña y si se puede aplicar, ¿no? Entonces siempre la pregunta es, bueno, ¿y esto lo podemos aplicar? ¿Y esto cómo se aplica? Y decir, no, pero estamos hablando del conocimiento situado y entonces sí, bueno, pero ¿qué se hace con esto? ¿No? Y esta es una demanda permanente, digo, legítima, y uno pelea todo el tiempo con eso, ¿no? En el sentido de que es importante que reciban un conocimiento práctico, pero uno quiere que entiendan por qué toman esa decisión, por qué esa estrategia es mejor que esta otra. Y obviamente bastante dificultad en establecer conexiones con la teoría. Y entonces te dicen, sí, los chicos de hoy les gusta jugar así, y vos le preguntás, ¿y por qué? Y no, porque ven mucha tele, te dicen, o porque juegan con los jueguitos en la computadora. Bueno, y uno dice, bueno, Piaget, ¿te acordás alguna vez que leíste Piaget? ¿Tiene algo que ver con esto? ¿No? Mucha dificultad en establecer estas conexiones. En parte, las mallas curriculares tienen su responsabilidad, digo, en parte, ¿no? Sí, en la histórica formación de primero vienen los años de teoría y el último año viene la aplicación de la supuesta teoría a la práctica, que no sucede nunca. Mallas curriculares que hoy están en cambio y en revisión, pero que tienen una impronta fuertemente de mucha teoría y después vendría la aplicación. Y mucha tensión entre las creencias que traen los docentes, creencias personales propias, y las cosas que se les pide que hagan. Y entonces, frases como estas, si querés te lo hago, ¿no? Practicantes que nos dicen, si querés así te lo hago. Y uno dice, no, cariño, no querría que me lo hagas, querría que entiendas por qué esta conversación,
qué pasa si lo hacemos de esta manera, pero una fuerte tensión, te lo hago para probar. Dicen cosas como, por ejemplo, yo lo hago en la práctica porque mi profesor de práctica lo quiere así, pero cuando yo enseñe voy a hacer otra cosa, ¿no? Y entonces queremos desterrar esta idea de te lo hago y queremos traccionar esta tensión entre los pensamientos que tiene acerca de cómo se hacen las cosas y las alternativas. Yo no estoy hablando de que hay una buena manera de hacerlo, estoy hablando siempre de opciones. Hay muchas maneras en que se puede hacer algo y cada manera tiene obviamente pros y contras y cada manera tiene contextos diferentes. No sé si alcanzan a leer, pero me pareció que el humor, ¿vieron? Espero de todos ustedes que sean independientes, creativos, reflexivos, pensadores y que hagan exactamente lo que yo digo. ¿Está bien? Que me parece que ilustra un poquito algo de esto. Entonces, algunas tensiones, y lo que hice acá fue poner algunas en las que distintos investigadores están de acuerdo, digamos, porque por supuesto cada maestro con su librito, pero junté aquellas que distintos investigadores se acuerdan. Miren, la primera tensión entre exponer y descubrir. ¿Le cuento cómo se hace o lo dejo que pruebe? Que haga la experiencia y que después veamos. O le digo para evitar el error, el fracaso, entonces le digo, no, mira, así no, hacerlo así. Obviamente estoy planteando los extremos de la tensión, ¿no? Con todos los intermedios que hay. La segunda, los expertos definen entre confianza e incertidumbre. ¿Qué hacemos? ¿Enfoques conocidos o probamos cosas nuevas? Cosas que todavía no están, digo, muy probadas o muy experimentadas, ¿eh? O mejor enseñamos, qué sé yo, a sumar de esta manera como venimos enseñando, o mejor enseñamos de este modo como la ciencia dice que hay que enseñar esto de física, o nos lanzamos con teorías nuevas que están circulando. La tercera, acción e intención. Metas y modos de alcanzar esas metas. A veces, para una misma meta, a veces yo diría siempre, tenemos muchos modos de ver cómo se alcanza esa meta. Y hay tensión entre establecer que a esta meta le corresponde este modo de llevarlo adelante. Y la verdad es que hay mucha discusión acerca de cómo una misma meta puede lograrse de distintas maneras. Seguridad y desafío, ¿no? ¿Cómo confrontar definiciones de alguna manera o posiciones con respecto a qué es enseñar y qué es aprender desde la perspectiva de lo que estos futuros docentes traen, de lo que dicen los expertos, los autores, de lo que sucede en la realidad? O sea, si uno preguntara cuál es la definición de enseñanza no en términos teóricos, ¿qué es para vos enseñar? ¿Qué es para vos aprender? ¿Qué es, digo, de lo que traen, ¿no? Y cómo confrontar distintas ideas. Mirá, los constructivistas dicen que enseñar y aprender es esto. Y los conductistas dicen que aprender y enseñar es esto. Y la gente que trabaja hoy desde un enfoque más tecnológico dice que es esto. O sea, ¿cómo ayudarlos a contrastar distintos enfoques, aunque no sea el enfoque con el que yo acuerdo o que mi escuela acuerda o que recibí esto en la formación? Entre planificación, ellos lo llaman planificación y responsabilidad en sentido de anticipo todo o trabajo con emergentes en los extremos, ¿está bien? Hay un lindo articulito que escribió una colega que se llama Planifico, luego improviso, ¿no? Respondiendo un poco a esta historia de que muchos dicen, yo ya no tengo que planificar, yo tengo todo en la cabeza, yo ya tengo muchos años de experiencia, ¿no? Entonces, ella escribe un artículo y dice, planifica para poder después justamente improvisar, para que no pierdas el sentido, la meta de lo que te propusiste en la tarea. Y la última es, en esto de valorar y reconstruir la experiencia, que ahí vieron que hay muchas
tendencias hoy de reconocer todo lo que trae, ¿sí? La pregunta es si alcanza solo con lo que trae, ¿no? Y otra vez estamos ahí en el extremo, entre lo que trae y lo que el deber ser de lo que deberíamos enseñarle para ser un buen docente. Aparece acá en modo de tensión, algunos de estos por ahí les pueden servir a ustedes para pensar en preguntas. Frente a este primer panorama, que por supuesto no es abarcativo y no es completo del tema de las prácticas, pero quería entrar por lo menos por ahí, voy a ir al tema del feedback dentro del proceso de acompañamiento. Si yo les preguntara, ¿qué ven en esta imagen en términos de acompañamiento? ¿Qué dirían? Que pasó por muchas manos. Reconozco que de todas las respuestas que escuché hasta ahora, nunca nadie me dijo que está muy bien. ¿Qué más? Muchas personas ofreciendo ayuda. ¿Qué más? Fuerte. Escalar, la idea de escalar. Bien. Bien. Hay un tema, hay acompañamiento. Bueno, ahí parecería que por lo menos en lo que se ve hay un camino y uno podría preguntarse si será el único camino. Muy bien. Fuerte, fuerte. Bueno, ella tiene su mano estirada y un detalle les voy a decir que no ven atrás, la señora sube con tacos. Muy valiente. Fuerte. Bueno, vieron que justamente la tarea de acompañamiento no es todo rosa, no es todo maravilloso. Tiene estas cosas. Sí. Que aparentemente uno diría distintos tipos de aporte, porque son distintas manos, distintos tipos de aporte, tratarían de hacer esa ayuda, sí. Sostener para dejar volar. ¿Qué piensan que le pasa a ella, a la que sube? Bueno, está cansada porque el camino es muy largo, muy bien. Le falta un montón para llegar porque no se ve el horizonte. Dicen allá que va segura. A ver, de a uno. A medida que va subiendo, el andamio se va como retirando, dicen acá. Y la distancia también. Sí. ¿Tiene miedo? Podríamos suponer, no le vemos la cara, podríamos suponer. Shh. Fuerte que no te... Esa es la imagen. Uno puede, es abierta justamente, no sabemos si hay un lugar al cual llegar o hay un horizonte. Sí. Podría ser el cielo infinito. Distintas maneras de andamiar, sí. Bueno, uno podría decir, está el abismo también en ese, ¿no? Sí. No, la imagen es así, tal cual. Podrían ser. Fíjense, una última, sí. Ajá.
hay mucho vacío en el medio, con lo cual estaría la posibilidad de caerse, ¿no? O sea, bien. Nunca se termina de aprender. Y fíjense, esta imagen, digamos, la traigo con un doble sentido. Por un lado, para empezar a pensar el tema del acompañamiento. Bueno, no, yo como estoy acá no escucho, pero por ahí los de atrás están, ok, no. Pasan las mejores familias. Traía esta imagen, les decía, en un doble sentido. Por un lado, para entrar en el tema del feedback y de la retroalimentación, pero también para mostrar ya un recurso que cualquiera de ustedes, digo, en función de adscriptor o en función de profesor o de tutor, cómo las imágenes nos ayudan a pensar justamente en función de todo lo que les decía, con qué vienen, ¿no? Con qué ideas. Fíjense, acá hubo ideas de todo tipo, ideas, digo, más pesimistas, más optimistas, más vinculado a si los colores tienen algún significado, a la diversidad de ayudas, a cuándo retirar los andamios, digo, un mundo de posibilidades que lo da la imagen y no lo dan tanto las palabras, ¿no? En ese sentido. Un primer acercamiento a Le Boterf es alguien que escribió muchísimo sobre el tema de acompañamiento y plantea que el acompañamiento tiene básicamente para él 3 funciones. La primera es ayudar a verbalizar las acciones, o sea que el acompañamiento lo que tiene que intentar es que el futuro docente pueda hablar, pueda dar cuenta de lo que está haciendo, de lo que está pensando, con la intención de ir como descubriendo los problemas o las tensiones que encuentra en la práctica, en términos no de valoración, uy, cuántos problemas, qué mal docente, sino todo lo contrario, en términos de ayudarlo a poner sobre la mesa lo que va encontrando y que es un problema para él, aunque uno entienda que eso no es un problema, ¿está bien? Y tomo el ejemplo, recién traen un problema del ruido, digo, para mí no es problema, yo no lo estoy escuchando, pero probablemente para los de atrás sí, entonces yo no podría decir, no, ese no es un problema el del ruido, digo, acá no lo es. Allá probablemente sí. Entonces, ¿cómo ayudo a visibilizar? La segunda función del acompañamiento, dice Le Boterf, es ayudarlo a encontrar, orientarlo en la búsqueda de qué hacer frente a ese problema. ¿Está bien? Tratando en lo posible de encontrar más de una alternativa para salir de la dicotomía que a este problema le corresponde esta solución, sino siempre intentar, bueno, opciones. Opción 1, ¿qué podríamos hacer frente al ruido? Ir a pedirle a la gente que se calle. Opción 2, correr las sillas más adelante. Correr 3, cortar para ir a almorzar. Claro, y podríamos, muy bien. Y 1, ¿está bien? Ya va a suceder eso, ya va a suceder. Me metí con un tema complicado a esta hora. Y la tercera función, dice Le Boterf, es ayudar a autoevaluarse. Ayudar a que sea, a través de la práctica reflexiva, el propio futuro docente el que aprenda a identificar sus fortalezas y debilidades en términos de desarrollo metacognitivo. Si nosotros, y lo que les decía al principio, en términos de acompañamiento, tomo en particular el tema del feedback, hay muchos otros temas, pero me quiero centrar aquí en función del tiempo que tenemos, y tomar 2 distinciones. Ahí tienen muchos ejemplos de los investigadores que abonan bases. Esto es como, ¿saben qué? Como un pequeño resumen de lo que la literatura de investigación dice que es el feedback formativo.
¿está bien? Es como si hubiera hecho un resumen y hay básicamente 2 ideas con las que trabajan quienes investigan en el campo del feedback. Sí, por favor. ¿Esta o esta? No, porque voy a volver en un ratito. Igual después se los voy a colgar esto ustedes lo van a colgar en el Ceibal con todas las instrucciones que recibieron hoy. 2 acepciones, digamos, 2 modos de definir el feedback formativo. La primera, que dicen los especialistas, que solo podríamos hablar de feedback formativo si cuando nosotros estamos en este ejercicio de feedback con otro, el otro modifica algo de su forma de pensar o de actuar a partir de este diálogo de feedback. ¿Está bien? Es decir, si yo logro impactar en mi conversación de feedback con el otro, en algo que él modifique su modo de pensar. Modifique no quiere decir que haga lo que le diga, ¿se entiende? Sino que a partir de este ejercicio de feedback puede pensar diferente, puede hacer algo diferente. Esa sería la manera que estos especialistas dicen, ahí podríamos estar hablando de feedback formativo, a diferencia del feedback tradicional o común, que es yo le digo algo al otro, si está bien o está mal. Le digo aprobó o no aprobó, le digo muy bien tu trabajo, le digo muy mal tu trabajo, ¿no? Que ese es el feedback tradicional, que es unidireccional, que no está basado sobre el diálogo y la interacción, sino está en darle una información al otro, que es un feedback muy común, que nosotros encontramos en los trabajos, en la universidad, te ponen muy bueno el trabajo y uno está feliz porque le aprobaron el trabajo, pero uno no tiene la menor idea de por qué ese trabajo está bien. Cuando está mal, por ahí uno pregunta porque está enojado porque le pusieron un aplazo, pero no porque uno esté muy interesado en entender, ¿no? Los chicos te dicen, no, ya está, aprobé. Bueno, ¿y sabés por qué aprobaste? ¿Sabés por qué te fue bien? ¿Sabés? Bueno, porque tuve suerte, porque me tocó el tema más fácil. No empiezan a buscar atribuciones causales de cosas externas a uno. Y entonces el feedback formativo trabaja con un compromiso fuerte de interacción entre el sujeto que recibe el feedback y el sujeto que va a ofrecer ese feedback, en términos de que a partir de esa conversación se pueda pensar distinto o se pueda hacer distinto. Y el otro grupo, digo, obviamente están todos los grises, ¿no? Pero básicamente el segundo grupo dice que feedback formativo es cuando ayudo a reconocer al otro, ¿no? A reconocer la discrepancia que hay entre lo que hace y lo que debería hacer, pero no un debería en términos, digo, punitivos, sino en lo que sería, por ejemplo, un estándar o un perfil de egresado de un instituto de formación docente, ¿está bien? Uno escribe, uno desearía un docente flexible, con capacidad de diálogo y de establecer buen vínculo con los alumnos, etcétera, etcétera. Esta segunda concepción diría, ayudarlo al alumno a ver dónde está en relación a la expectativa que hay del tipo de docente que se está queriendo formar y ayudarlo a transitar ese camino, ayudarlo a achicar la brecha. ¿Se entiende? Para lo cual, el alumno debería tener muy claro lo que se espera de él en términos de perfil del egresado y muy claro cómo reconocer sus fortalezas y debilidades, digo, dónde está parado, cuánto le falta para alcanzar ese perfil, qué tendría que hacer para lograr ese perfil y cómo lo podemos ayudar en eso. Esa sería la segunda concepción y ahí tienen autores que trabajan sobre esa línea. Este feedback formativo, les decía recién, está basado en el diálogo, no es un feedback de yo le informo al otro, sino es producto de la conversación. Y básicamente importan como 3 dimensiones de este feedback. El primero, el contenido del feedback, que sería la dimensión cognitiva. ¿Cuál es el contenido? ¿De qué vamos a hablar? ¿De los recursos que usó? ¿Del modo en que se vinculó con los alumnos? ¿Del material que eligió para dar la clase? ¿De cómo usó el tiempo en la clase? O sea, ¿cuál es el contenido de ese feedback? Porque una de las cosas que
los expertos de feedback dicen es que si nosotros le queremos devolver muchas cosas a alguien, el otro no puede tomar tanta cantidad. El ejemplo sería, mire, yo voy a observar una clase de un futuro profesor y veo 10 cosas que vi en su clase y quisiera darle feedback sobre esas 10, imposible que alguien tome, ¿no?, 10 cosas y las modifique. Entonces, ellos trabajan fuertemente con la idea de feedback focalizado, elegir, priorizar 2 o 3 aspectos, no 20, aunque yo haya visto 20. Y dicen, agarren un cuadernito y hagan catarsis en el cuadernito de las 20 cosas que vieron, guárdenselas y elijan 3. ¿Cuáles 3? Muchos criterios. Lo que es importante en esa persona en función de cuáles son sus fortalezas y debilidades. 3 que son tan relevantes en la constitución de su profesión. Por ejemplo, yo diría, el uso del pizarrón frente al modo de vincularse con los alumnos, puedo resignar el uso del pizarrón y trabajar más profundamente sobre cómo se vinculó con los alumnos, ¿no? Es decir, esas son decisiones que yo, adscriptor o tutor o formador, puedo tomar en términos de focalizar. La segunda cuestión que ellos definen como dimensión estructural es el modo en que le doy feedback, cómo lo organizo. Por ejemplo, se lo digo en el pasillo cuando terminó la clase, mientras vamos caminando a la sala de profesores, establezco un horario que él no tenga que salir corriendo para hablar de esto, lo hacemos en mi oficina, si tengo oficina, en mi oficina, lo hacemos en un bar, o sea, ¿no? La dimensión de tiempo, espacio, de lo que serían una estructura que organice el momento del feedback. Y la tercera, dicen, la dimensión emocional, que es qué vínculo voy a establecer yo con ese futuro docente en términos de cómo construyo lo que ellos definen un vínculo de confianza para que podamos hablar de esto y que este sea un momento de aprendizaje para los dos. ¿Cuándo decimos entonces que este feedback formativo de alguna manera es efectivo? Efectivo en el sentido de que cumple con lo que quiere hacer, no en términos, digamos, conductistas de efectividad. Cuando está vinculado a los objetivos y criterios de evaluación. Miren, para dar feedback yo, en este sentido, no puedo dejar de mirar el perfil de egresado que se busca. No puedo dejar de mirar cómo se lo está formando, qué información teórica está recibiendo. O sea, no puedo hacer un feedback de lo que a mí se me ocurre que sería buen docente. Porque es un... Exactamente, pero además porque es un feedback dentro de la institución de formación, no es un feedback privado que yo le hago a un alumno, ¿se entiende? Es efectivo cuando expresa claramente qué se espera. Y miren, una de las cosas, por lo menos más interesantes en términos de estrategia de feedback, que se puede usar también como recurso, es a veces pedirle al futuro docente sobre qué le gustaría recibir feedback de nosotros. Y entonces el acuerdo y la negociación es esta, miren, yo le digo, ¿sobre qué te gustaría recibir feedback? Y ella me dice sobre el uso del pizarrón. Y entonces le digo, yo ahora te digo sobre qué yo querría darte feedback. Y la negociación es, el feedback va a circular alrededor de tu pedido, que es sobre el pizarrón, y sobre mi pedido, que es mirar el vínculo con los alumnos, ¿entienden? Y es una forma de democratizar de alguna manera, que el feedback no es simplemente lo que yo traigo de afuera, de lo que yo veo, sino también qué es lo que te interesa a vos. Y esto tiene que ver con ir nosotros conociendo cómo se está conociendo este futuro docente, ¿está bien? Si él reconoce sus fortalezas, sus debilidades, porque siempre me dice que le dé feedback sobre el uso del pizarrón. Digo, bueno, sé que tengo que trabajar con él otros aspectos. Bueno, ¿cómo voy a hacer para ir entrando en otros aspectos? Incluir información, y esto viene con la tensión que hablábamos antes, entre
¿Cuánto le digo? Mira, se hace así. Primero escribí el pizarrón a la derecha arriba, después usé marcadores de color. ¿Cuánto le digo? ¿No? Y cuánto lo dejo hacer solo. Pero el cuánto le digo implica que necesito darle algo de información, que podría ser acá un texto para leer sobre buenos usos del pizarrón. Tienen un lindísimo libro de Daniel Brailovsky. Si no lo vieron, ahora me voy a acordar cómo se llama porque me pasa eso, no me acuerdo, de Daniel Brailovsky, que tiene un capítulo sobre, él hizo su tesis doctoral sobre los tipos de pizarrones. Y entonces a uno lo llama pizarrón lupa y a otro lo llama... O sea, y sacó fotos de pizarrones y eso, digo, uno podría dar feedback a un alumno sobre el uso del pizarrón, no solamente diciéndole qué bien tu pizarrón o qué mal tu pizarrón, podría ser darle el texto, que mire distintos tipos de pizarrones que hay, vea si le gustaría probar alguno de esos o inventaría una quinta categoría de tipo de pizarrón, ¿se entiende? Y entonces esto también funcionaría en términos de acercar información. Es efectivo cuando se produce un diálogo acerca de cómo estoy aprendiendo mi profesión docente. ¿Cómo la estoy aprendiendo? ¿Está bien? ¿Cómo estoy transitándola? Cuando estimula la autoestima, yo le digo, ¿no te querrías dedicar a otra cosa? No, esa no, esa no. Pero vieron, hay otras maneras de decirlo, no hace falta ser tan directo. Uno a veces se lo dice de otras maneras. ¿No pensaste? Hay una carrera de chef acá en la otra cuadra. Bueno, cuando se ofrece en tiempo y forma, si yo le voy a hablar de una clase que él dio hace 3 semanas, hay que hacer un ejercicio de recuperación de qué pasó hace 3 semanas, suponiendo que en esas 3 semanas no pasó ninguna otra cosa, cosa que es improbable. Entonces, tiene sentido si yo se lo puedo dar rápido después que ocurrió aquello que yo quiero conversar con él. Y si contribuye con la autoevaluación. Si a partir de estas conversaciones, de estos diálogos, podemos nosotros conversar acerca de si él va reconociendo o no cuáles son sus puntos fuertes y puntos débiles. Sobre todo para trabajar con él, ¿qué hacemos con los puntos débiles, ¿no? Yo voy a avanzar un poquitito porque quiero, después en todo caso, si nos da el tiempo, volvemos un poquito. Pero quiero mostrarles, para que esto que estamos diciendo, el feedback, no sea solamente teórico, y repitamos lo que hacemos con los alumnos, que les damos teoría, después nos lo juntamos con la práctica. Yo les quiero mostrar, de todo esto que acabamos de decir teóricamente, cómo se plasma esto en algunos instrumentos que se llaman protocolos, que permitirían que estos diálogos formativos se produzcan de una manera organizada. La idea de protocolo, el primer protocolo, por lo menos en el campo de la educación, es un protocolo que escribió Daniel Wilson. Daniel Wilson es un especialista en análisis organizacional de la Escuela de Educación de Harvard, y él cuando diseñó su protocolo dijo, miren, a los educadores les encanta hablar mucho, necesitan muchas horas de reunión que nunca tienen, empiezan un tema y nunca lo terminan después de 3 horas de reunión. No sé a quién habrá mirado, pero y entonces él dijo, propongo algunas herramientas que permitan en poquito tiempo organizar una conversación que sea productiva en términos de provocar algo, digo, provocar reflexión, provocar algún cambio. Entonces él diseñó, esta ustedes la deben haber oído, visto, esta es la escalera de Daniel Wilson, que la llamó la escalera de feedback, y la armó como escalera, ahora vamos a ver por qué la armó como escalera, y la armó con 4 escalones, y el ejemplo, miren, supónganse que la quisiéramos usar ahora, acá,
en forma oral. Obviamente se puede usar escrita también, pero supónganse que la quisiéramos usar acá en forma oral y yo quisiera que ustedes me den feedback a mí sobre la clase que estoy dando. ¿Está bien? Ese sería el escenario. Entonces, lo primero que hizo Wilson, decir, cada escalón va a durar 5 minutos. Quiere decir que esta reunión en 20 minutos se acabó, para lo cual hay un coordinador acá coordinando esta reunión. El primer escalón es para que ustedes formulen preguntas, me formulen a mí preguntas aclaratorias para entender mejor cómo yo pensé la clase. ¿Está bien? Pregunta, ¿cuánto tiempo te llevó preparar la clase? ¿Por qué elegiste estos autores? ¿Con cuánta gente esperabas encontrar tanta gente? O sea, preguntas sencillas de responder, o podría ser que yo les pida a ustedes que describan lo que está sucediendo en la clase. Describan, no valoren, describan. Bueno, es una clase con, no sé, 200 personas, algunos se abanican, otros bostezan, otros quieren, ¿no? Digo, hay cortinas, hay un pizarrón, describo. No digo, la clase es aburrida, divertida, porque eso es valorativo. La idea de la descripción en este momento tiene que ver con estar tranquilos que estamos mirando lo mismo. Si yo dijera, este salón me parece re chiquitito, y Janet me dice, este salón es inmenso, estamos mirando desde perspectivas diferentes. Y entonces ella la va a evaluar bien y yo lo voy a evaluar mal o al revés. Entonces, si describimos, evitamos la valoración. Y entonces, en este salón hay tantas personas sentadas en silla, ¿ok? O preguntas valorativas. Hicieron todas las preguntas, pasaron los 5 minutos, vamos al segundo escalón. El segundo, el tercero y el cuarto, yo que soy la que voy a recibir todo el feedback, enmudezco, me siento y escribo todo lo que ustedes dicen, pero no dialogo con ustedes. Ahora vamos a ver por qué. Vienen 5 minutos de valoraciones, y las valoraciones tienen que ver con que ustedes me ayuden a identificar fortalezas que yo tengo dando clase, o fortalezas de mi clase. Entonces yo valoro los colores que usaste en el PowerPoint, no sé, lo que ustedes quieran. Y yo me anoto las valoraciones, algunas por ahí las conozco y otras digo, la verdad que no me había dado cuenta, no sabía que yo tenía esta capacidad. ¿Está bien? Fortalezas. Y no fortalezas genéricas. No me podrían decir, tu clase estuvo buena, porque no sé qué significa que la clase estuvo buena. Es ambiguo, no me dice nada. Digo, tomo el ejemplo de los colores del PowerPoint, digo, porque es muy concreto. ¿Está bien? Esas son las valoraciones que se esperan. Pasaron 5 minutos, vamos al tercer escalón. ¿Me preocupa o me pregunto? Y acá no es el escalón para las críticas, ¿está bien? Digo, críticas veladas. En el ejemplo que yo recién les decía, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Es una pregunta, ¿está bien? Podría ser de preocupación, pero obviamente está encubriendo una crítica negativa. Acá vienen preocupaciones legítimas acerca de, por ejemplo, me pregunto si solo los autores, si con solo mirar autores franceses nos alcanzaría para entender el problema de la formación. Me pregunto si cuando yo esté con los futuros docentes tendré alguna oportunidad para usar protocolos. O sea, son preguntas no solo sobre mi clase, sino preguntas que mi clase despierta en ustedes que están siendo los observadores. ¿Se entiende? Preguntas o preocupaciones que yo las anoto y me las llevo para pensar, porque digo, la verdad que nunca me pregunté si además de los autores franceses, ¿está bien? O esto de los protocolos, ya me lo pregunté, ya lo probé, pero me llevo todo. Es como, a ver, el ejemplo sería, ustedes me prestan ojos de ustedes para mirar la clase con los ojos de ustedes. Yo ya la veo con mis propios ojos. Ustedes me prestan su cabeza y sus ojos para mirar mi clase. ¿Está bien? Y el cuarto escalón, sugerencias, 5 minutos de sugerencia, que otra vez, al mismo ejemplo de las valoraciones, tienen que ser específicas. No puede ser, te sugiero que trabajes mejor, porque no sabría qué hacer. Te sugiero que tal cosa.
20 minutos. Y sucedió la escalera. Y terminó la reunión. Y yo me llevé un montón de feedback de parte de ustedes. ¿Por qué se supone que no debería hablar yo del segundo escalón para arriba? Para no influenciar. Totalmente. Empiezo a justificarme y ustedes me dicen, me preocupa si tus alumnos, vos porque no conoces a mis alumnos, si supieras los alumnos que yo tengo, eso ya lo probé, ¿no? Y uno empieza a justificarse y vieron lo que pasa con la justificación, además, que como yo estoy pensando en justificar, no escucho tampoco la frase completa. Escucho la primera parte, ya estoy pensando en lo que les voy a contestar y me perdí la segunda parte. Entonces, la justificación en este caso obtura la posibilidad de pensar. Y yo estoy queriendo favorecer docentes reflexivos. Entonces, lo uso. Si tengo oportunidad, mañana vuelvo y les cuento qué pensé de todo lo que me dijeron. Pero si no tengo oportunidad, yo me vi súper enriquecida con todo lo que me llevé. ¿Querías decir? Me recuerda algo de la práctica cuando nos sugerían que antes incluso de que el tutor nos dijera algo, nosotros que ganáramos de mano y dijéramos, claro, nuestro punto de vista o dijéramos críticas sobre nuestra propia clase, de alguna manera salteando parte de sus pasos. Sí, como hay muchos ejemplos de protocolo, hay otros protocolos que primero me proponen que yo diga alguna. Claro, sí. Y además, escuchen, este es nosotros en broma le decimos la madre de los protocolos, pero yo puedo armar una escalera con otros contenidos, no con estos, y está armado en forma de escalera, porque si ustedes se fijan, empieza por lo menos comprometido, que es describir, a lo más comprometido, que es dar una sugerencia. ¿Está bien? Segundo protocolo, son todos cortitos así y están todos en el PowerPoint, o sea que van a quedar. Pero fíjense, el protocolo ser, la S, seguir haciendo. La E, empezar a hacer, algo que no estoy haciendo y que estaría bueno empezar a hacer. La R, revisar algo de lo que estoy haciendo. 3 cosas, no más. ¿Sí? Oportunidades perdidas. Y este es un protocolo un poquito más complejo, pero súper interesante, en el sentido de, y ahí sí viene la pregunta al practicante primero, identificar en la clase oportunidades perdidas. Oportunidades perdidas que no quiere decir que está mal, sino mirando la clase en retrospectiva, identificar oportunidades perdidas, de conversación, de intercambio, de diálogo, de volver a explicar un tema, de tomar un aporte de un alumno. Es un ejercicio, muy interesante de formación. Identificar oportunidades perdidas, por supuesto, después le puedo pedir describir las evidencias, elegir una oportunidad ganada para compensar, para que no sea solo lo perdido, formular una pregunta que lo invite a reflexionar y sugerir algo. También, al modo anterior, puedo variar y poner otras cosas en este protocolo. Puedo hacer una combinación de un elemento del protocolo primero, uno del segundo, del tercero, está bien, o sea, toda la flexibilidad que quieran. Entre pares, este es un protocolo para trabajar entre pares. Si estuvieras ahí, ¿cómo hubieras intervenido? ¿Qué feedback le ofrecerías a tu colega si hubieras estado en la clase? ¿Qué preguntas le querrías formular? Obviamente pueden agregar las que quieran, cambiar las que quieran. Esto en relación a trabajar con los futuros docentes, pero sobre los trabajos de sus alumnos, ¿sí? A los alumnos a los que él le da clase. ¿Qué te sorprendió o te resultó interesante de los trabajos de tus estudiantes? O sea, esto es para enseñarle a observar las producciones de sus alumnos, al futuro docente. ¿Está bien? ¿Qué aprendiste acerca de cómo los alumnos piensan y aprenden a partir de estas producciones? ¿Qué del proceso te ayudó a ver y aprender? ¿Qué de este proceso de mirar los trabajos de los alumnos? ¿Está bien? Que es una práctica que en general se enseña poco, que es aprender a mirar las producciones de los alumnos, no solo para poner nota, sino para aprender sobre cómo aprenden los alumnos. ¿Mm?
¿Qué nuevas preguntas sobre la enseñanza y la evaluación encontrás a partir de las evidencias de los... Esto es, mirar los trabajos de los alumnos, pero no para saber más de los alumnos, sino para aprender más de mí enseñando y evaluando. Entonces, ¿qué nuevas preguntas sobre la enseñanza y la evaluación encontraste a partir de los trabajos de los alumnos? ¿Cómo puedes avanzar sobre esas nuevas preguntas? ¿Qué querrías probar en tu clase como resultado de analizar los trabajos de los alumnos? Fíjense que con 3 ideas puedo hacer revisar una clase, puedo hacer repensar sobre su práctica docente. Otro modo de mirar los trabajos de los alumnos, de enseñarle a mirar los trabajos de los alumnos. Elegí trabajos que te sorprenda, elegí un trabajo de tus alumnos que te sorprenda. ¿Por qué? Porque es muy distinto o porque muestra, qué sé yo, cuán perdido está el estudiante. Elegí un trabajo que te gustaría revisar porque los alumnos no respondieron a la expectativa que tenías. Claro. Elegí un trabajo que te genera un dilema de tu práctica, de tus propuestas a los alumnos. Fíjense que son todos protocolos que tienen una intencionalidad que es desarrollar la práctica reflexiva, aunque no estamos hablando de práctica reflexiva, digo conceptualmente, pero tienen toda esa intencionalidad. No son protocolos para contestar sí o no, no son protocolos para marcar con una crucecita, son incitadores de pensamiento sobre lo que el futuro docente está haciendo. Otro también de observar los trabajos de los alumnos, de qué manera el trabajo cumple con los objetivos o estándares, qué de la producción de los alumnos indica la efectividad o que tus consignas están bien. ¿Vieron? Nosotros a veces preguntamos cosas y encontramos respuestas y decimos, ¿pero por qué contestan esto? Y cuando miramos la consigna, y bueno, le dijimos analice, compare y sintetice. Y entonces los alumnos hacen un combo de respuesta y nosotros decimos, ¿pero por qué contestan esto? Bueno, miremos lo que le preguntamos. ¿Cómo se puede mejorar la consigna? ¿Qué nos dicen los trabajos acerca de lo que el estudiante comprendió? ¿En qué parte de la tarea el estudiante demuestra, por ejemplo, su mayor esfuerzo, o su mayor comprensión, o su mayor dificultad? ¿Está bien? ¿Estamos con los ejemplos de protocolos? En la web, en el mundo de la web, ustedes ponen, hay muchos más en inglés que en castellano, pero como son todos cortitos, así, ustedes ponen la palabra protocols y les van a llover ejemplos de protocolos, de todo tipo, más largos, más cortos, pero que tienen todos esta mirada sobre favorecer la reflexión de los estudiantes. ¿Estamos bien de tiempo? Yo estoy perdida. Bien. Último tema, y cubrimos los 4 ovalitos del principio, muy bien, que es acerca de los saberes. ¿Por qué traigo el tema de los saberes? Porque en el campo de la formación es una preocupación profunda la relación que el futuro docente establece con los saberes, en términos de apropiación, en términos de significación, y en términos de la posibilidad de lo que él haga con sus saberes para poder hacer con los saberes de los alumnos. ¿Se entiende? Les doy un ejemplo. En mi país, a partir de la crisis del 2001, entraron a los institutos de formación docente, egresados de escuela secundaria, alumnos con muy bajo nivel sociocultural económico. ¿Está bien? Chicos que no habían ido en su vida a un teatro, a un cine, que no habían leído un texto literario. Con lo cual se generó una brecha muy importante cultural, ya no estamos hablando de la formación en didáctica, sino cultural, que los institutos de formación docente entraron en un debate acerca de cómo cubrir esa brecha cultural, pensando en que esos futuros docentes después pudieran proponer a sus alumnos una salida al teatro, leer un libro de cuentos, aunque no fueran docentes de literatura, ¿se entiende? Y eso generó como mucho debate y mucha discusión acerca de el tema de los saberes, de la apropiación de los saberes por un lado, y por otro lado viene
de toda la línea de formación de docentes franceses, donde el tema de la relación con el saber es una de las líneas que atraviesa la formación docente. Entonces, quiero mostrarles, y en esto hay mucho texto desarrollado por Graciela Frigerio, por Gabriela Dicker acerca del tema de los saberes, pero trabajar con estos 4 saberes para entender un poquito a este practicante que viene a las escuelas de ustedes. Miren, tenemos lo que se llaman saberes insuficientes, ¿está bien? Que obviamente tienen que ver con los saberes disciplinares, ¿sí? Y los saberes pedagógicos, o sea, esta discusión entre cuánto de lo pedagógico y cuánto de la disciplina, que es una discusión eterna, ¿está bien? Y que siempre es insuficiente, aunque hagamos 50 y 50, 70 y 30, nunca termina de alcanzar. Y entonces sabemos que son saberes insuficientes y por eso se arman dispositivos de capacitación en servicio, atendiendo a esta cuestión de los saberes insuficientes. Con lo cual, uno podría decir que en la formación no habría expectativa de cubrir todos los saberes disciplinares y pedagógicos. ¿Está bien? Digo esto mirando al futuro docente, que uno querría que sepa todo de ambos saberes, mucho, muy bien, y lo pueda usar. Los saberes demasiado disciplinados, que son los saberes que hay que tratar de deconstruir, ¿está bien? Por ejemplo, docentes que piensan que a algunos chicos no les da la cabeza para aprender, ¿está bien? No lo dicen porque es políticamente incorrecto, pero eso no quiere decir que no se piense y no se actúe en función de eso. Y ese es un saber demasiado disciplinado a modelos de formación normativos, que si uno quiere cambiar la práctica docente hay que tratar de deconstruir estos saberes. ¿Está bien? Y entonces, bueno, yo siempre cuento, y algunos de los que aquí están, que han compartido conmigo otro espacio en Montevideo, me acuerdo mi maestra de primer grado, yo estaba sentado al lado de un compañerito varón, porque hasta tercer grado la escuela era mixta, la escuela pública en Buenos Aires, y me acuerdo hasta el día de hoy la señorita Clara que le decía, y pobre, a él no le da la cabeza, ¿no? Claro, esas frases que uno escuchaba, que tampoco entendía demasiado, teniendo 6 años, qué sentido y qué significado tenían, que bueno, que después se convirtieron obviamente en un tema, digo, de discusión ideológica, pedagógica y demás. Tercer saber, saberes obturantes, ¿no? Que vienen de la mano del anterior, digamos, pero con algún condimento más, que es la externalización de esa situación. Yo les puse ahí un ejemplo, por ejemplo, pobre, no le da la cabeza para aprender, el saber obturante agregaría además, ¿y qué querés con la familia que tiene? ¿Está bien? Con lo cual, digo, ¿por qué obturante? Porque ni siquiera depende de lo que yo haga, ¿entendés? Con esa familia que tiene, y la familia está fuera de la escuela, no soy yo la que puedo hacer algo con esto. Y el último, los saberes deseables. Y los saberes deseables tienen que ver con una idea, con 2 ideas en realidad. Lo deseable, por un lado, es cómo ayudo a saber sobre mí mismo, o sea, que el futuro docente aprenda a conocerse como docente, aprenda a reconocer sus fortalezas y sus debilidades, pero también cómo habilitamos un mundo de oportunidades para probar cosas, para pensar en nuevas ideas, para enojarnos con las teorías y volver a amigarnos con las teorías, cómo podemos pensar muchas alternativas para una clase, aunque usemos una sola, ¿está bien? Por eso hablamos de habilidad de oportunidades. ¿Por qué traigo estos 4 saberes? Porque están en los practicantes. Y en esta idea de ayudar a poner sobre la mesa, a hacer visibles algunas cuestiones de la formación, uno puede estar atento a, por lo menos de los 4, digo porque el primero tiene que ver con los saberes disciplinares y pedagógicos, que
básicamente están a cargo de los institutos de formación. Pero los otros 3 los vamos a encontrar nosotros en la tarea cotidiana con ellos. Y es una manera de poner en común. Cierro con una frase, una cita linda de Mérier, que tiene que ver con esto. Fíjense, los docentes de los institutos de formación muchas veces decimos que no entendemos por qué no ven algunas cosas los practicantes, ¿no? ¿Por qué no las ven si se las decimos, si se las mostramos? Y Mérier tiene una explicación para eso que a mí me parece maravillosa. Miren, lo que determinará el éxito o el fracaso de una propuesta pedagógica no es tanto la capacidad de los actores para comprender su coherencia como la posibilidad que vean o no de hacerla propia, ¿no? No te lo hago, sino me la apropio. Para ser no basta con saber, ni tampoco basta ser para saber. Los profesores no ven lo que se les propone en la formación, dice él, porque tienen pocas posibilidades de trasladarlo a la práctica. El problema es que sí lo ven, dice él, pero no se ven a sí mismos poniéndolo en práctica. Entonces, esta discusión de que no ven o no entienden, Mérier dice, ven, lo que no se ven es a ellos haciendo eso. Lo están tomando prestado, no se apropiaron de eso. Y entonces el trabajo de formación tiene que ver con cómo ayudarlos a que se apropien de eso para que lo puedan ver y hacer porque ellos entienden que así corresponde. Queda atrás la bibliografía, está bien, hay varias páginas de bibliografía. Muchísimas gracias a todos y estamos en